un pesticida llamado lindano, abandonado lleva más de 20 años, la muerte directa de la vegetación. Es la catástrofe ambiental más grave de todo Aragón. Uf, aquí sí que huele. ¿Qué es eso? La fase densa que está por debajo del agua subterránea. ¿Cuánto se podría contaminar con eso? 1 millón de metros cúbicos de agua, con 1 litro de esto. No tampoco ¿Puede dejarse un problema sin resolver durante más de 40 años? No hay en estos momentos ninguna planta en el mundo que tenga la capacidad de incinerar esto en un año. ¿Es importante ir con la máscara? Por todo el tema de los vapores de los compuestos orgánicos volátiles. Pues estos 7 gramos serían suficientes para contaminar el agua de 30 piscinas olímpicas. ¿Quién o quiénes son los responsables de esta situación? Y Unidad Móvil ha conseguido el testimonio de Jesús Herboso Pajarrón, el que fuera director general de Inquinosa y que nunca ha hecho declaraciones a los medios. ¿Pero de qué me toca arrepentir yo, dígame usted? De unos vertidos tóxicos que todavía están ahí 40 años después. Ese depósito de residuos han sido legalmente depositados. Y aquí entramos pues en lo que es un cadáver industrial, una ruina industrial altamente contaminada. Esta noche les vamos a enseñar la fábrica Inquinosa por dentro, tal y como está hoy. Los gases que producen son letales. Todo es puro residuo, todo altísimamente contaminado. Y otras 64.000 toneladas de ese residuo, según la DGA, se han arrojado aquí, en este vertedero, donde aún hoy sigue habiendo lindano. Los residuos de lindano vertidos al río Gállego han afectado a varios municipios de su ribera. Muchos de sus vecinos aún desconfían del agua de sus grifos. El lindano es muy traidor. No sabes, aunque esté muy contaminado, nunca vas a saber que está el lindano allí. 29 de julio del 2014 hay un vertido al río Gállego 76 veces superior a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Todos los municipios que tomaban agua del río Gállego estuvieron durante 2 meses expuestos a altos índices de contaminación. ¿Sabes de algún caso de alguien que de alguna forma haya notado algún efecto en su salud? No te lo puedo decir. Los filtros nos dijeron que era para el lindano. Si no hubiera problemas con el agua no harían falta. Esta noche, en Unidad Móvil, lindano. Mariano, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ecologistas en Acción. Este es el río Gállego. En efecto. Esa es una empresa que se construyó ahí hace casi 40 años. En el año 1975. Que se llama Inquinosa. Fabricaba un pesticida llamado lindano. Conseguís que al final cierre la empresa, dejen esto aquí. Abandonado lleva más de 20 años, pues que teóricamente el gobierno de Aragón les prohíbe, y la Confederación Hidrográfica del Ebro, la producción de lindano y el verter en los vertederos que utilizaban habitualmente. Es que es acojonante. Está altísimamente contaminada por todo el procedimiento de fabricación de lindano, pero además, y lo más grave, es la contaminación que existe en la terraza fluvioglaciar que soporta la fábrica. Un río que está permanentemente en contacto con productos contaminantes. El mismo embalse que ha recibido toda la influencia, evidentemente, y toda la contaminación, más todos los vertidos que durante los procesos de fabricación creaba Inquinosa. El embalse en sí es un foco de contaminación tremendo, está colmatado al 87% de su capacidad, con unos sedimentos altamente contaminados de mercurios, de organoclorados, de arsénico. La fábrica es ilegal desde el primer momento, jamás debería de haber estado ahí. A menos de 1 kilómetro de cualquier corriente continua de agua y a no menos de 2 kilómetros de cualquier núcleo de población. Y ya vemos dónde está. En el vertedero de Inquinosa se acumulan más de 450.000 metros cúbicos. Por la formación va permeabilizando, influyendo directamente lo que son las gravas y los sedimentos del embalse. Los árboles que están en la zona que recibe directamente la pluma de Inquinosa, en cuanto las raíces de las plantas superiores profundizan a las zonas contaminadas, dan como resultado pues la muerte directa de la vegetación. Mariano, tú llevas casi media vida con esta historia. Decir lindano en Sabiñánigo hoy, ¿qué quiere decir? Bueno, para mí lindano prácticamente no ha variado. Ha variado que logramos que a base de denuncias se paralizase la fabricación. El abandono total que ha habido durante décadas y décadas. Estamos aprendiendo lo que son las lecciones muy tardías y muy duras que no se hizo ningún caso. ¿Te parece que bajemos ahí a la fábrica? Bueno, aunque no es muy recomendable entrar, ni mucho menos.
Tanto esta zona de hormigón que se ve como aquella eran dos depósitos subterráneos donde se almacenaba teóricamente el benceno que recibían. O sea, almacenar benceno o cualquier otro producto químico en un depósito subterráneo, además hecho en hormigón, que no se sabe qué tipo de recubierta tendría, pues es que es algo absolutamente temerario. Que evidentemente, debido a que está sometido a las subpresiones de la variación del embalse, lo más seguro es que esté fracturado. Y todo lo que hubiera ahí, cuando se abandonó y durante el periodo de explotación, evidentemente se contaminaba todo. Un desastre. Se mire por donde se mire, un desastre terrible. ¿La gente de Sabiñánigo pasea por aquí? No. La gente de Sabiñánigo sabe perfectamente qué es lo que hay aquí, o al menos la gran mayoría, ¿no? Ahora son conscientes de lo que hay aquí. Ya sospecharlo lo sospechaban. Los residuos eran tremendas. Había un camión, un Pegaso, que nosotros le llamábamos el distribuidor de muerte, ver circular por el medio de la población, envuelto en una nube blanca de isómeros de lindano. Y esa gente, Mariano, que entonces, no sé, de alguna manera vivía de esto y cada vez que se le decía algo se te echaba al cuello, por así decirlo, cuando ya se va tomando conciencia de lo que pasa... Entonces sobreviene el silencio. Si es que ellos no son los culpables de nada. Pero claro, han defendido lo que ellos pensaban que legítimamente debían defender. Bueno, su actitud sí que desde luego no era lógica, bajo ningún concepto, ¿no? Es perfectamente legítimo. Hay una persona que ha muerto recientemente, que se llama Jesús Pardo, que nosotros le consideramos la primera víctima de Inquinosa. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque desgraciadamente esta persona ha muerto de una enfermedad neurológica. Realmente se implicó de una manera increíble, ¿no? Casi obsesiva. Y creemos que desde luego, o sea, eso le causó un gran desgaste, pero bueno, yo creo que... Gente que luchó en realidad por todos los vecinos, por sus vecinos. Sí. No eran conscientes de la trascendencia de que los miles y miles de toneladas de residuos iban a causar lo que estaban causando. Y aquí entramos pues en lo que es un cadáver industrial, una ruina industrial altamente contaminada. Estos eran los laboratorios. Como veis, está todo en un estado absolutamente lamentable. Parte de la documentación que ni siquiera lo han movido de las estanterías donde estaba acumulada. Ahí estaban las oficinas y en la parte de arriba, en la parte de abajo, estaba el laboratorio. Aquella zona es una de las zonas de los procesos de fabricación. Hay un par de balsas. Tenían también una protección, una estructura que se la llevaron. Parte al vandalizarla se les cayó dentro. Parece que esto fue abandonado en plan de emergencia. Y aquí quedan todavía pues los paquetes de etiquetas, lo que era el manual de utilización en inglés. Etiquetas advirtiendo de que es un gran contaminante marino. Y aquí parece que tenían una pizarra donde hacían el control de los diferentes elementos. El metanol lo utilizaban para, una vez que se habían producido todos los isómeros, para diluirlos en metanol, y luego por destilación fraccionaba, sacaban los diferentes elementos. Y lo que hacían era el lindano, no el lindano, sino recibirían lo que se llamaba el lindano técnico, es decir, la mezcla de todos los isómeros, y aquí siguieron haciendo lo que era el proceso de separación del lindano del resto de los isómeros, lo envasaban y lo expendían. 1995. Todo esto era, vamos a entrar ya en lo que eran las dependencias de donde estaban los procesos de fabricación. Es insoportable el olor. Aquí más vale que estemos poco tiempo. Hasta estos plásticos, cualquier cosa de lo que ves por el suelo está tan contaminado, los gases que producen son letales. Esto es un derrame de carbón activo para, sabe Dios, que filtrar o absorber qué tipo de organoclorados. Todos estos Big Bag, que llaman, grandes sacos, están almacenados pues en este estado tan lamentable como que podemos ver. Bueno, toda la estructura, todo es
todo es puro residuo, todo altísimamente contaminado. Esto es un residuo que hay que deshacerse de él. Pero el auténtico problema y el grave no es aquí, sino todo lo que está desde lo que es la superficie hacia abajo. También un estado absolutamente lamentable. Una vez que le prohibieron a ellos generar y fabricar lindano, compraban el lindano técnico y aquí hacían lo que era la separación del isómero gamma, que es el lindano, del resto de los isómeros. Y producto de un timo que les hicieron, les mandaron bicarbonato molido. Pero claro, al estar almacenado aquí durante tanto tiempo y haber sufrido la influencia de otras cuestiones, esto ya se puede considerar exactamente igual como si fuera un residuo de fabricación de lindano, porque todo está altísimamente contaminado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú armas un monstruo, el monstruo puede evidentemente tomar las decisiones que quieras. Yo puedo ser sincero o dar una opinión que no creo, ¿no? Le he perdido gran parte de la esperanza, aunque me resisto, ¿no? Yo tengo la casi convicción de que me moriré y esto no se habrá solucionado. Pero vamos, aún así, esto desde luego no vamos a cesar en el empeño bajo ningún concepto. Más de 60 expertos internacionales en pesticidas están dando visibilidad al problema del lindano. Hoy visitamos junto a ellos los vertederos de Bailín y de Sardas, donde la empresa Inquinosa vertía sus residuos tóxicos. Le recomendamos que coja también el equipo de protección de respiración. C'est tout mélangé avec des terres. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Jefe de Servicio de Control Ambiental del Gobierno de Aragón. ¿Desde qué año conoces tú este tema? 1992. ¿Qué sentiste cuando llegaste aquí y conociste el problema? El terror. El vertedero fue abandonado, quedó abierto, nadie recogía los lixiviados y bueno, pues cada vez que había precipitaciones había una movilización completa de residuos que iban directamente al cauce. Él es Ion Bigan, que se ocupa de todos los residuos contaminantes persistentes. It's terrible, you know, and you can of course blame everybody, but I think accepting that there were a lot of mistakes, let's make in the Aragon Parliament a resolution where all the parties, green, blue, yellow, I don't care where they come from. Esto, que está todo con la roca desnuda, es donde se ubicaba el antiguo vertedero, alrededor de 400.000 metros cúbicos de material contaminado. Un heptacloro y algunos otros volátiles. Los residuos contaminantes estaban aquí a la vista. Claro. Lo primero que hicimos fue redactar proyectos y el estudio correspondiente y buscar financiación para el sellado superficial de este vertedero, que es lo que se ejecutó en los años 96-97. En aquella época ni sabíamos que aquí se había vertido residuo líquido. Esto lo supimos en el año 2004. Claro, la percepción del riesgo cambió sustancialmente. ¿Y en 2014 qué se hace? Toda la masa de residuos que hay aquí vertida se traslada al nuevo vertedero. Nuevo vertedero que vamos a poder ver ahora, ¿verdad? Efectivamente. En el año 2014 los residuos se trasladaron del vertedero antiguo a este nuevo que se ha formado y es cuando se produjeron filtraciones al río Gallego. Cuando se hizo todo el traslado, toda esta pista estaba en tierra. Esto se ha hecho posterior. No existían las cunetas de absorción, todo se fue contaminando, hasta, no es que lo digamos nosotros, es que está en el atestado del proceso que ha instruido la Guardia Civil, el Seprona de la Guardia Civil. Con el mismo material que extraían, hacían compactaciones sobre la pista para minorar las pendientes. Hizo que toda esta ladera a lo largo de unos 800 metros de longitud y hasta el mismo barranco, se encuentre altamente contaminada. Y eso, lógicamente, el agua corre y es lo que provoca que la contaminación vaya directamente al río Gallego y de allí, pues aguas abajo.
Este es el nuevo vertedero, construido ya con todas las medidas de seguridad y que ahora tiene un sellado provisional a expensas de que traigamos los últimos residuos cuando se demuela inquinosa y ya se hará el sellado final. En el sellado final no veréis las láminas de impermeabilización, no veréis más que suelo y revegetación, eso sí, herbácea. ¿Para qué sirve que ahí venga toda esta gente y vea el problemón que tenemos aquí? Esta es una acción de traspaso de conocimiento y de información y de experiencias, que en este campo es fundamental. ¿El lindano es tan contaminante que no se podría quemar? O sea, que hay que sellarlo y dejarlo ahí. Sí, esa es una opción. Es una opción, pero bueno, que también tiene sus problemas y sobre todo en nuestro caso por la ingente cantidad que tendríamos que incinerar. No hay en estos momentos ninguna planta en el mundo que tenga la capacidad de incinerar esto en un año. ¿Esto te ha quitado muchas horas de sueño? Alguna. Somos administración y nos sentimos responsables. ¿Te duele que a veces al gobierno de Aragón se le haya achacado que no estaba haciendo lo suficiente por este tema? Bueno, yo creo que eso entra dentro del juego. ¿Cuántas horas habrás metido tú en este asunto? No sé, muchas. Muchas. Bien. Gracias. Subimos el pH con sosa cáustica, añadimos cloruro férrico y un polielectrolito. Aquí tenemos todo el testigo que estamos sacando de los sondeos de perforación con esta máquina. ¿Cómo funciona esta máquina? Rotación. Va recuperando el testigo, hasta que cogemos toda la secuencia del testigo de todo lo que es el residuo que se encuentra dentro del vertedero y después instalamos piezómetros de control. ¿Para manipular el residuo es importante ir con la máscara? ¿Por qué? Por todo el tema de los vapores de los compuestos orgánicos volátiles, la toxicidad de los compuestos. Son vertederos de residuos peligrosos industriales. ¿Da un poco de respeto trabajar aquí o no? Bueno, si se adoptan las medidas, vamos un poquito para acá, si se adoptan las medidas adecuadas, no. No hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. La parte final de todas las aguas que se recogen de la zona que consideramos afectada por la contaminación y que bombeamos cuando extraemos la fase libre. Intentamos conocer todas las grietas del material. ¿Esto puede significar que seamos pioneros en lucha contra los pesticidas, en lucha contra el lindano? Es la primera vez en el mundo, por eso nos ha financiado en el proyecto LIFE la comisión y es 1.100.000 euros. Yo al que pueda decir que no hacemos nada, le hubiera invitado a que hubiera venido en el año 92, el primer día, cómo quedó esto. El primer día que yo vi esto y cómo está ahora. Desde el año 2014 los técnicos que trabajan en el vertedero de Bailín realizan al mes hasta 300 análisis del agua del Gállego para ver si está o no contaminada por lindano. Jesús dirige esos análisis. Estamos entrando en el vertedero de Bailín de nuevo. Ahora vamos a la depuradora, vamos a pasar por la estación de transferencia de urbanos. Bueno, vamos a coger a los chavales y nos vamos ahora al RG05, ¿vale? Coge también Bailer, que iremos a Javarella, pues iremos al muestreador del río que tenemos aguas abajo de Bailín, que se nos da una idea de lo que está aportando el barranco de Bailín al Gállego, el lindano, sí. Sabiñánigo está Sabiñánigo allí. allá, 2 kilómetros y poco. Pues mira, ahora está cogiendo muestra. Agua del Gállego. Hay una bomba en el Gállego y cada 15 minutos se pone en marcha, llena este contenedor, de ahí el muestreador succiona un cuarto de litro aproximadamente y una vez que ha succionado se vacía. Entonces nosotros ahora hacemos de estas 24 botellas, mezclamos y cogemos una muestra mezclada para saber en las 24 horas cuál ha sido la media de carga contaminante que ha podido llevar el río. Si detectamos que ha habido valores anormales, lo que hacemos es buscar en qué hora ha podido ser. Cuando llueve en Bailín, nosotros ya sabemos que en torno a la hora y media, 2 horas, el agua de Bailín empieza a llegar aquí. Cogen a primera hora de la mañana las muestras y solemos tener los resultados a las 2 y pico, a las 3 de la tarde. ¿Y todo este sistema que estáis utilizando actualmente, cuántos años lleva en funcionamiento? Con el protocolo de muestreos diarios y tal, llevamos desde el verano pasado. Nosotros ahora tenemos un laboratorio propio
y digamos que económicamente podemos absorber estos volúmenes de muestras. Antes, cuando teníamos que sacar las muestras fuera, un análisis medio son 300 euros. Nosotros, un análisis nada más. Un análisis. Nosotros hacemos 300 y pico análisis al mes. Con nuestro laboratorio, la muestra ahora nos saldrá en menos de 50 euros. Ensuciar es baratísimo, limpiar cuesta mucho. Jesús, hemos bajado unos kilómetros río abajo, ¿no? Aquí cogemos una muestra en la que ya el canal ha entrado en el río Gállego, con lo cual ya es el agua de todo el Gállego. Aquí ya sabemos, cuando analizamos, cuál es la contaminación o ausencia de contaminación que va a ir Gállego aguas abajo. Vamos a hacer un muestreo manual. Yo veo el río, vamos, de estupendo, pero ¿puede estar contaminado? Hoy no. ¿Eso lo sabes a ojo tú? No, hombre, lo sé porque los análisis de todos estos pero días... Ahora, no, pero no habéis hecho ningún análisis todavía aquí. Pero no ha llovido y llevamos un montón de tiempo que el río sale por debajo de nuestros límites de análisis. Si lloviera mucho... Lo que hacemos en ese caso es extremar los controles analíticos. Eso es un bailer. Lo que es una botella que tiene abajo una bola... Se llena de agua y la bola que queda abajo no le deja salir al agua y llenas la botella de muestreo. Esto te dice lo que está pasando en este momento. Un muestreador, como te ha cogido todas las horas, tú detectas el problema y si es un muestreo puntual, depende de si en ese momento está pasando o no está pasando la contaminación, lo detectarás o no. Daniel, Vicente, ¿habéis terminado la faena por hoy o os queda medir mucho más? Ahora seguiremos muestreando por ahí por lo que es el barranco de Bailín, ya entregarlos al laboratorio y a continuar. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en el vertedero de Bailín? Pues ahora un año aproximadamente. ¿De Sabiñánigo? Sí, de Sabiñánigo. Las historias que hemos oído de Líndano no corresponden todas con la realidad. Cuando trabajas aquí te das cuenta que no todas corresponden con la realidad. Se le pone más miedo del que realmente tienes un producto peligroso, pero que si tomas las precauciones adecuadas, pues no lo es tanto. Nosotros hacemos controles cada cierto tiempo y nunca nos ha salido nada, ni a nosotros ni a los compañeros que llevan más tiempo. Sí que es verdad que al principio dan un poco de reparo, ¿no? Pero al fin y al cabo es como trabajar en cualquier planta química, o antes a lo mejor sí, pero ahora ya no estamos expuestos al lindano puro físico como antes estaban. Estamos casi en la desembocadura del barranco de Bailín. ¿Por aquí iría el agua al Gállego? Y por aquí sale el agua al Gállego. Entonces tenemos ahí primero un desarenador para quitar sólidos y aquí lo que tenemos es un filtro primero de gravas para quitar sólidos, sí, hay bastantes. Y luego unos cajones que el agua tiene que entrar por arriba, atraviesa unos lechos de carbón activo y sale por abajo. En el año 2014 se hizo aquí el traslado. El agua que se filtró al Gállego, tóxica, pasaría por aquí. Vino por el barranco de Bailín, claro. ¿Y por qué pasó? Pues ocurrió, a ver, pues por una suma de varias causas, que estuvimos moviendo unos volúmenes inmensos de residuos, en muy poco tiempo, movimos 25.000 camiones. Para pasarlos a una celda con unas medidas de seguridad bastante extremas. O sea, movimos 64.000 toneladas de HCH, de lindano puro, y entre lo que se pudo movilizar vía atmósfera por el viento, los arrastres de lluvia y 2 o 3 situaciones accidentales de oclusiones en el sistema de conducción a balsas de tormenta, pues eso estimamos que pudimos perder en torno a 100 kilos en total, que además fue el verano más lluvioso de los últimos 50 años. Y digamos que esos 100 kilos, que representan un porcentaje bajísimo de todo lo que movimos, se fueron al río. Pues llegaron a generar un problema. Pero lo suficiente para contaminar el agua del Gállego. Para ocasionar un problema en el Gállego. Una operación, pues, con un riesgo importante. Que nunca se había hecho, entiendo, claro. Que no teníamos referencias y que además nosotros entendemos que era absolutamente necesario hacerla porque si no, no podemos limpiar el acuífero de un residuo negro que está debajo de las aguas subterráneas y estábamos también en una situación de riesgo continuo porque ese vertedero, el vertedero viejo, no tenía ningún tipo de condición de seguridad. En estos momentos que ya sabemos más, pues hubiéramos adoptado medidas todavía más redundantes. Tenemos un laboratorio pequeñito. Las que hemos cogido antes, ¿no? Las que se han cogido antes mientras estábamos con cámara. Y analizamos muestras líquidas y muestras sólidas. Luego aquí lo que hacen es añadir
una serie de compuestos para extraer los contaminantes y retirar todo lo que pueda interferir. Con la muestra, una vez tratada, se pasa al cromatógrafo, señalando picos. ¿Cuál sería el umbral? En el río Gállego, en torno a los 3 ppb, empezamos a controlar de forma más intensa aguas abajo. Cuando en 2014 se filtraron residuos contaminados al río Gállego, ¿qué niveles de lindano se estaban dando? Sí que hubo picos horarios que llegaron a superar bastante esos valores y que al final... ¿Cuánto es bastante? Pues bastante es multiplicados por 10 de 50 y tantos o 60 y tantos. 50 y tantos. Sí. ¿Y hace años qué niveles podría haber cuando no había estos medios? 50 se quedaría muy corto. Se quedaría corto aquí en el Gállego y aguas abajo, pues con total seguridad estaría de forma continua por encima de valores de potabilización. Cuando estuvo el vertedero abierto y tal, pues probablemente sí. Equipos EPI que nos tenemos que poner porque individual, aunque estemos lejos, si subimos hacia arriba ya subimos a zona contaminada. Estamos, por eso nos tenemos que vestir así. En zona negra. Zona negra. Y luego nos acercamos al vaso nuevo. ¿Este es el nuevo? Este es el vertedero nuevo. ¿Cómo huele? Una lámina de plástico de polietileno de alta densidad. Por debajo tiene 4 láminas como esta y 2 mantas de una arcilla que se hincha. Aquí están las 64.000 toneladas puras que se sacaron del vaso viejo y las 340.000 toneladas de tierras contaminadas. O sea, ¿es un lugar seguro, se puede decir? Mientras resistan las láminas, es de esperar que en un plazo muy largo seamos ya capaces de tener una técnica que pueda destruir efectivamente este compuesto a unos costes medianamente razonables, ¿no? Uf. Con esto. Aquí sí que... aquí sí que huele. ¿Qué es eso? Esto es la fase densa que está por debajo del agua subterránea. Y esto es lo que tiene una concentración de contaminantes brutal, porque tiene menos de un 10% en peso de agua y todo lo demás son contaminantes. Hasta 400 gramos en 1 litro. ¿Y cuánto se podría contaminar con eso? Pues 1 hectómetro cúbico de agua, 1.000.000 de metros cúbicos de agua, con 1 litro de esto. El vertedero, pues ahora estimamos que habrá entre 30.000 y 40.000 litros. La capacidad de contaminar, pues 6 veces la reserva hidráulica de Aragón, en las aguas subterráneas. Mejor nos vamos. Pues un momento haciendo una visita, no es para estar trabajando. Pues eso se nota un poco para respirar. Menos mal que está al aire libre, si no... Hola. También hay que tomar café y estas cosas. Sí, lo que tienes que hacer es proteger. La primera, por ejemplo, ni siquiera sabía lo que era esto, en el 96. Y yo llegaba a casa y llegaba enfermo y no tenía ni idea de por qué. Mareado, tal, devolvía. Luego, anda, coño. Era lindano. Esto era. Esto era. Se te pasa, es una intoxicación puntual, pero vuelves ya, hombre, como ha pasado eso, paramos los trabajos en 2004 y decimos, ¿qué tenemos que hacer? Y a partir de ese momento, pues aplicar protocolo. Queremos saber científicamente qué es este compuesto y sobre todo si afecta a las personas. Enrique Navarro, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos han dicho que eres como el Dr. House del medio ambiente. Bueno, sí, algo así. Cuando hay un problema en el medio ambiente, me llaman y suelo acudir a ver qué diagnóstico se puede hacer. Desde los años 50 se han producido unas 600.000 toneladas de lindano. Y es una sustancia que se aplicaba, por ejemplo, en campos de cultivo como insecticida. Y además, el hecho de que fuera tan volátil y se mantuviera muchísimo tiempo también en el aire hacía que se transportase a largas distancias. Y entonces, incluso en los polos puedes encontrar residuos de este contaminante y de otros. Se aplicaba incluso para champús en piojos, ¿no? Sí, de hecho, aunque está prohibido ahora mismo el lindano para su uso en plaguicidas, en algunos países todavía se puede encontrar y por internet puedes comprar champús y tónicos que contienen lindano. Puedes pedirlo por internet y te llegará seguramente, sí. Y eso para mi organismo sería muy perjudicial. Muy perjudicial. A ver, es que ahora mismo hay otros compuestos mucho menos perjudiciales para tratar a los piojos.
Entonces no tienes necesidad de hacer estos encargos. Si ahora me haces un análisis de la grasa del cuerpo, de la sangre mía, ¿tendría yo lindano? Sí. Tú y cualquier otro. Y cuantos más productos incorporemos en nuestra dieta que contienen residuos o estemos expuestos en nuestro ambiente laboral a más productos químicos, pues todo eso son boletos de la lotería de la vida que vas acumulando en tu bolsillo. Entonces, cuantos más tengas, más probable es que te pase algo. Os quería enseñar, por ejemplo, la potencia que tiene el lindano, y es que pues estos 7 gramos serían suficientes para contaminar el agua de 30 piscinas olímpicas, contaminarla de modo que se volviera inutilizable para consumo humano. ¿Cómo nos afecta a los humanos? ¿Se puede hablar de cáncer? Desentrañar la contribución de cada uno de los compuestos es complicado, pero lo que sí se sabe con certeza es que la exposición a cócteles de determinados compuestos químicos, entre ellos el lindano, sí que hace que la población esté expuesta a un riesgo un poco mayor de desarrollar determinadas enfermedades metabólicas, la incidencia del cáncer de mama, por ejemplo. Pero todo eso son estudios que necesitan mucho tiempo, cohortes de población, o sea, muchas muestras, quiere decir muchas personas, y todo eso lleva mucho tiempo antes de que se pueda concluir estadísticamente algo relevante. Al acumularse en la grasa, pues resulta que las mujeres, una zona donde acumulan la grasa es en los pechos. Entonces lo que ocurre es que cuando esa grasa se utiliza para algo, como por ejemplo fabricar la leche para los recién nacidos, pues esos compuestos tóxicos pasan de la madre al niño. En un recién nacido esos compuestos sí que pueden tener efectos serios porque es un organismo en desarrollo, y especialmente estos compuestos pueden afectar pues eso, a cosas que estén relacionadas con las hormonas o con el desarrollo neuronal. Y no solo en el CSIC están analizando las consecuencias del lindano. Una investigadora de Zaragoza presenta estos días una tesis doctoral con resultados sorprendentes. Tristemente, nosotros hemos hecho muchas investigaciones en los lagos de montaña. Compuestos que hemos encontrado son todos estos isómeros de HCH que la gente conoce comúnmente como lindano. ¿Cómo os quedasteis cuando empezasteis a analizar los ibones y visteis que había lindano allí? Nos hizo investigar, nos hizo pensar que de dónde podía venir, y es donde cuando llegamos a la idea o a la conclusión de que allí estaba el vertedero de Bailín y que podían venir de allí. Y más nos sorprendió, más nos hizo la idea cuando supimos que iban a hacer unas obras de traslado de residuos, y dijimos, oye, pues es una buena oportunidad para confirmar exactamente si pueden venir de allí o no, y también para ver si había un impacto de esas obras en los lagos. Y efectivamente vimos como las cantidades aumentaron muchísimo de lindano en el lago y de los otros isómeros, y además la relación entre los distintos compuestos cambió, igualándose, digamos, a la composición que hay en el vertedero. Bueno, esto es un vídeo que grabó Alfonso sobre cómo era el fondo de los lagos, unas inmersiones desde la orilla hasta el fondo y volver del ibón este es del ibón de Sabocos. Una de las decisiones que tomamos al principio de la investigación, pensamos que era mucho más adecuado y más preciso el tomar las muestras sabiendo dónde tomábamos las muestras y viendo las muestras de agua, las muestras de sedimentos y demás. Muchos compuestos a nivel de pesticida que ahora están prohibidos, bueno, todo eso pues crea al final una contaminación global que por desgracia se extiende a lo largo de todo el planeta. No podemos pensar que nuestras acciones simplemente pasan en un momento y ya está, sino que hay compuestos como estos que perduran durante muchísimos años en el medio ambiente. ¿Se puede decir que los vertidos de Inquinosa han contaminado el aire y han contaminado los ibones del Pirineo? Claro, es una de las fuentes de contaminación que hay en el Pirineo a día de hoy. De hecho, es un poco la conciencia que ha entrado en química, es eso, darse cuenta que no vale con que no sea tóxico en un momento dado, sino que hay que pensar a más largo plazo, y que es un poco también lo que este tipo de investigaciones intenta aclarar. Es muy complicado hacer una reconstrucción histórica de lo que ocurrió realmente con Inquinosa, sobre todo porque muchos de los protagonistas no han querido hablar para Unidad Móvil, pero hemos conseguido que nos atienda el alcalde que se encargó del cierre de la empresa. Antonio, tienes aquí unas fotos que nunca se han visto en ningún medio de comunicación, ¿verdad? No, son una especie de acta de comprobación de cómo estaba el vertedero cuando yo tomé posesión como alcalde. Si algún día alguien dice cosas que no son ciertas, que la realidad era esta. ¿Esto, aunque parezca nieve, no es nieve? Eso es HCH. Hicieron una montaña, como se ve ahí, y esta es la balsa del Isi, veamos.
es el agua que entra en el vertedero, se va contaminando y al final fluye y va saliendo fugas a otros sitios fuera de la balsa. ¿Cómo reaccionaste al ver esto? Posiblemente iba a ganar las elecciones, yo era químico de una empresa que suministraba el cloro a esta otra empresa, pues sabía que eso para mí iba a ser pues un conflicto especial. Gracias a las exigencias del ayuntamiento que yo presidía, se le fue exigiendo, se le fue planteando que las cosas las tenía que hacer bien. Llegó un momento que el gobierno de Aragón decidió cerrar la fábrica y posiblemente acertó. Yo estaba presionado por todas partes, con un objetivo de intentar mantener el empleo, pero que se hicieran las cosas bien. La dirección de la empresa jugó siempre a intentar colocar los residuos, los vertidos donde pudiese, sin respetar, digamos, las leyes, sin respetar las normas. Y hizo todas las maniobras que pudo. Buscar vertederos ilegales, pagarles a los transportistas que llegaban a la fábrica para que se llevasen los residuos a donde fuese y los dejasen donde fuese. En algunas obras públicas como autovías o autopistas que estaban haciendo, descargaban como si fuese tierra de relleno para compactar, etcétera, etcétera. ¿Sacaste estas fotos sabiendo que muchos años después podían tener su importancia? Yo las he guardado siempre como un tesoro. Incluso se las dejaré a mis hijos para que puedan defender en todo caso cómo hizo las cosas su padre en este asunto. Siempre, en estas cosas siempre se produce una injusticia. Han tenido que callarse ante críticas de compañeros o de amigos y tal, que en aquellos tiempos que decían que tu padre es el culpable de lo que está ocurriendo con la contaminación de Inquinosa, etcétera, etcétera. Y a veces se tenían que callar. Y luego ellos decían, si te conocieran no dirían eso. Bueno. Muchas gracias por habernos hablado de este tema. Hola, buenos días. ¿Le importa que le haga una preguntilla? No, sí, a ver, ¿qué va? El tema del lindano. No, vale, nada. ¿No? Contesto. ¿No? Vale, venga. ¿Es un tema tabú aquí? Sí. ¿Por qué? Porque es una cosa que ya ha pasado y la gente no quiere hablar por eso mismo. ¿Os preocupa aquí en Sabiñánigo? Sí, un poco sí. Lo sabemos todo el mundo y todo no sabemos el problema que hay. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Yo no me bajo de aquí, desde luego. Por si acaso, ya hace muchos años. Y aquí hay una contaminación total que no sé cuándo la van a quitar. Buenos días, alcalde. ¿Qué tal? Muy bien. ¿En algún bolsillo interior? ¿Por qué el tema del lindano es tan tabú aquí en Sabiñánigo? Es tabú pues porque los vecinos de Sabiñánigo sabemos con lo que vivimos, no queremos esconderlo, pero tampoco queremos llegar al extremo de dramatizarlo y de ver que aquí es insoportable vivir, que no se puede estar. Eso no es cierto. Eso es como un gran dragón de esos que está escondido, ¿sabes? Y que va haciendo todo el daño pues por debajo, por la tierra, contaminando. ¿Cuál es la política actual del Ayuntamiento de Sabiñánigo con respecto a este problema? Apoyar al Gobierno de Aragón, al Gobierno de España y trasladar a la Unión Europea la necesidad de apoyo pues para descontaminar todo este suelo. Espera que encendamos estas luces y nos metemos por aquí en el archivo. Bueno, aquí vemos material de elecciones que se juntará evidentemente con este tema que ha estado muy presente. Inquinosa, con escritos del ayuntamiento, dirigidos, reclamando y pidiendo los avales y solicitando la paralización de los vertidos y todo lo demás. ¿Y cómo es posible que la empresa siga ahí en pie, en medio de Sabiñánigo, con todos los vertidos, con muchos de los bidones todavía ahí dentro? ¿Qué vas a hacer? ¿Intervenir con dinero público en algo privado para que luego se aprovechen los privados? Porque es dinero de todos. Claro, pero para un ciudadano tiene que ser difícil entender que algo ahí todavía tiene que haber contaminantes. En el suelo, por supuesto. En el suelo de esa misma fábrica. En las propias paredes y demás, por supuesto. Entonces, para un ciudadano es difícil comprender que una administración no pueda entrar ahí y arreglar ese problema. Entró y arregló el problema que se consideraba, sobre todo para la salud, el más grave. Desde el año 89 no se está produciendo. Claro que no es entendible, pero la justicia funciona como funciona, la propiedad privada es como es, una parte es de la antigua Inquinosa, de terrenos, otra parte es de una promotora que hay por ahí, entonces se ha mirado, el Gobierno de Aragón lo está mirando, ya sabe de quién es,
a ver si ahora vamos a hacer aquí, se lo vamos a limpiar y luego los propietarios son los que vuelven a aprovecharse. Y mire, eso no lo decide ni un alcalde ni una comunidad autónoma por más competencias y posibilidades que tenga. Eso tendrá que decidirlo la justicia y autorizar y determinar cómo y de qué manera, si se actúa, revierte para bien. Y es lo que estamos pidiendo al Gobierno de Aragón. Pasad. Ustedes son representantes de los empresarios de aquí de Sabiñánigo. ¿Cómo se trata ese tema en el empresariado de Sabiñánigo? Esta imagen, en parte correcta o en parte incorrecta de Sabiñánigo, la debemos desvincular de otro tipo de cosas que tenemos, que aquí en Sabiñánigo hay muchísimas empresas y muchos servicios que estamos trabajando. Pero, por ejemplo, el sector de la construcción, en Sabiñánigo hay multitud de pisos fabricados. Difícilmente va a venir un cliente de no sé dónde a comprar un piso en Sabiñánigo si hay una imagen que dice que es la población más contaminada del mundo. Eso no es verdad. Yo pienso de que se tiene que aislar o segregar totalmente lo que es el Lindano es una cosa y lo que es Sabiñánigo es otra cosa. Pero que está allí, que corresponde al que corresponda. La gente vive normalmente en Sabiñánigo y todo está perfectamente bien y en sus alrededores. Es cierto que si se puede contaminar vía el agua, pues lógicamente los entendidos tendrán que hacer lo que sea conveniente. Cuando no trasciende la información, pues se generan dudas y esas dudas están allí. No ha habido transparencia de relación ni al principio, ni durante, ni después. Ni nadie técnicamente nos ha explicado con palabras fáciles qué ha pasado, qué puede pasar, ¿no? Hay mucha inquietud porque yo veo, tal como están las cosas en este momento, veo de que es un tema que se puede hablar de por años. Por eso insistir una y mil veces de que se aísle totalmente el tema del Lindano y el tema Sabiñánigo. Si no, tenemos Lindano aquí de por vida. La contaminación del río Gállego por el traslado de residuos dentro del vertedero de Bailín en el año 2014 hizo que se cortara el agua de grifo en varios municipios de la ribera del río Gállego. Pablo es uno de los vecinos de este pueblo y Pablo pertenece, buenos días, muy buenas, al movimiento Lindano No. Es a raíz de ese momento cuando un grupo de vecinos, de personas que no teníamos nada que ver con el Lindano, ni nos sentimos un poco indignados. Entonces creamos una plataforma ciudadana para exigir sobre todo información. ¿Cuántas personas podrían estar afectadas o han podido estar afectadas? Han podido estar afectadas más de 60.000 personas. Estaríamos hablando de casi una decena de municipios que beben agua directamente del río Gállego. El tema está en que el Lindano es muy traidor, porque ni cambia el color del río, porque no huele, no sabe. No sabes, aunque esté muy contaminado, nunca vas a saber que está el Lindano allí. Y por eso se intentó esconder la gravedad del asunto. ¿Aquí en Murillo de Gállego se bebe del Gállego o no? Murillo de Gállego hace ya muchos años, y sabiendo que el agua del río Gállego no era buena, a finales de los 90 creo que fue. ¿Y de dónde cogen el agua entonces? De un manantial de la zona de la sierra. Entonces, ¿en qué ha afectado a este pueblo? En Murillo de Gállego la mayor afección es sobre todo uso turístico. Tiene 200 habitantes y hay 25 empresas de servicios turísticos. Puedes crear una alarma y hacer que la gente no venga aquí. Esta es mi casa de turismo rural desde el 2011. La rehabilitamos y empezamos el negocio. Mira, esto es un informe de Sarga del Barranco de Bailín, el 29 de julio del 2014. Hay un vertido al río Gállego 76 veces superior a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Este es el momento del traslado. Este pico es importantísimo porque fíjate que es el 8 de septiembre y es 388 veces superior a lo permitido por lo que marca la ley. Y el 15, que es cuando saltan las alarmas y se prohíbe beber, es de 27,16. Todos los municipios que tomaban agua del río Gállego estuvieron durante 2 meses expuestos a altos índices de contaminación. Estas son el agua que sale por el grifo en los municipios. Esta es del 6 de agosto del 2014, con un parámetro de 1,39, cuando es 0,1. El uso de boca era 15 veces superior a lo permitido por lo que manda la Organización Mundial de la Salud. Durante años, porque no estamos hablando solo de este caso, estamos hablando desde los años 80, no se ha querido hacer un muestreo de verdad de la salud de esa gente que ha estado bebiendo. ¿Pero alguien te ha contado algo o sabes de algún caso de alguien que de alguna forma haya notado algún efecto en su salud posiblemente relacionado con el Lindano? Esto lo vas a tener que cortar. No lo sabes. No te lo puedo decir.
Nadie sabe a día de hoy cómo eliminar el lindano. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es generar el debate y que sea en Aragón ser los pioneros en cuanto a investigación de cómo eliminar el lindano. Ya sabemos qué va a volver a pasar si dejamos el lindano allí. Luego habrá que hacer algo. O sea, que estamos hablando de un problema que tiene difícil solución, en tu opinión. A día de hoy sí. ¿Quién ha sido el culpable de todo esto? De que estemos hablando de un problema que lleva enquistado prácticamente 40 años. Está judicializado, ya se encargarán los jueces de decir quién ha sido el negligente allí. Pero somos toda la sociedad que hemos mirado para atrás, que hemos mirado a otro lado. Yo soy el primer culpable. Porque he estado viviendo en torno al río Gallego, sabía lo que había ahí y nunca me he planteado que se pudiese hacer algo para evitar esos problemas. Paco, este es el camino que ha tenido que hacer mucha gente de Santa Eulalia para ir a coger agua. ¿Cuánta distancia hay hasta el pueblo desde aquí? Pues desde aquí habrá 2 kilómetros y medio, 2 kilómetros. Y es gente muy mayor, no todos disponen de coche para poder venir también. ¿Y a día de hoy sigue viniendo gente del pueblo a coger agua de esta fuente que vamos a ver? Sí. Muy antiguamente la gente dejó de beber agua del pueblo por el miedo de lo que ocurría, que el agua bajaba mala, decían. Bajaba mala, así decían en el pueblo. Bajaba mala, entonces no sabían por qué bajaba mala. Pues siempre yo desde crío recuerdo a mis padres que tenían miedo de beber agua y venían con sus botijos, con sus cántaros a recoger el agua, pero no ha sido ahora, hace un año. Mucho tiempo atrás. Pero espera, aquí pone agua sin garantía sanitaria. Sin garantía sanitaria porque no está controlada por ningún organismo ni nada que vengan a controlarla. Pero vosotros sabéis que es segura, porque viene de potable, de un manantial. Agua sin garantía sanitaria porque no está tratada. ¿Cómo se vivió en el pueblo todo lo que ocurrió en el año 2014, desde que se decide que se cierra el agua de grifo? El gobierno de Aragón nos puso también depósitos de agua para poder abastecernos de ella. ¿Y qué se comentaba en el pueblo? ¿Qué decía la gente en esa situación de tener que ir con garrafas de un sitio a otro? La mayoría de la gente es mayor. Lo que decían, si esto ya lo sabíamos hace años, pero como no había saltado a la prensa ni había habido el movimiento que ha habido ahora, pues ahí se quedaba callado y ahí estaba el problema. Como sigue estando. Sigue estando. Ahora el agua, por las analíticas que nos van mandando, sabemos que es potable, pero no sabemos si mañana hay una gran tormenta y nos vuelve a bajar el lindano otra vez. ¿Tú bebes agua del grifo? ¿Tú no? No, tampoco. No. Paco, ¿cuántos habitantes tiene Santa Eulalia? Son 115, 120 censados, pero residentes pues alrededor de 50. Fines de semana hay más habitantes en las casas rurales que personas en el pueblo. Sí afectó a esos servicios, al rafting, a esas actividades que había. Muchísima de esa gente estaba alojada aquí. Aquí, o sea, ¿tú tienes casa rural también? Sí, esto es casa rural. Esta viene del río Gallego. ¿No la beberías entonces? No, esta es agua de la red. Aquí no es posible saber si hay algo, ¿no? Es agua normal. De agua y la bebes es buena. Y si estás aquí bebiendo unos días tampoco te va a pasar nada. Esto es acumulativo. Esto se va acumulando en la grasa y ahí la tienes. O sea, no pasa nada porque ahora me beba un vaso de agua o cocine con este agua. ¿Y tú a los clientes que te vienen a tu casa rural les dices...? Se advierte, pero claro, como yo recibimos una analítica. Desde que surgió el problema en 2014 se reciben unas analíticas del estado del agua de cada 2 o 3 días. Pero el que hemos vivido aquí pues siempre tienes, porque por la tarde son rojos. Si uno de estos pueblos que estamos aquí en la Ribera del Gallego tuviese 10.000 habitantes o 15.000, posiblemente estuviese resuelto el problema ya. Carlos, aquí lo pone bien claro en este cartel. Obras de emergencia, septiembre de 2014, abastecimiento de agua, Villanueva, Lindano. Este que se ve cuadrado, que parece un cubo. ¿La parte de atrás? Sí, la parte de atrás. Eso es donde estaban ahí lo de los filtros de carbono. Filtros de carbono. Y se hizo a raíz del problema del Lindano, pero vamos, en realidad estaba ya proyectado anteriormente. Estos son los depósitos municipales. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos Villanueva? Pues censados estaremos a unos 4.600, 4.600 y un poco más. Yo reconozco que como afectados igual unos que otros, pero claro, nosotros hemos sido los privilegiados. Y está a 10 kilómetros de Zaragoza, más o menos, ¿no? Sí, 14, sí. Y esa es la ventaja que tuvimos. Vosotros en 2014 sufristeis directamente el problema del Lindano porque hubo que cortar el agua aquí en el pueblo, ¿no? De repente hubo un bando para que no se bebiera agua. Entonces, Carlos, tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 por 3, 27 y por 5 litros cada una... Normalmente unas 20 garrafas al mes como mínimo. Sí, ahí tienes 135 litros. De consumo porque
Como te digo, ahora ya no es solamente beber, es para cocinar, incluso para lavarte los dientes. Hace muchísimos años ya que no bebemos del grifo. Lo que me decías antes, nitratos, cal... Sí, mira lo que sale. Los filtros nos dijeron que era para el lindano. Pero esto a 2x3 sale, ¿eh? Esos filtros, en realidad, si no hubiera problemas con el agua, no harían falta. ¿Durante cuánto tiempo más crees que podéis estar así, tanto tú como tu familia? Si por lo menos conseguimos que por el Gállego ya no baje, lindano, llegará un día que volverá a estar el río pues como estaba, a criar ranas. Porque yo de crío solo he visto, y ahora ya no. Tras 40 años de silencio, Jesús Herboso, director general de Inquinosa, condenado a pagar 6,5 millones de euros por contaminación, más 14 por intereses de demora, habla para este reportaje. ¿Le importa que le grabemos esta conversación? No, en absoluto. ¿Usted se considera inocente o culpable? Me considero inocente. Yo no era el consejero delegado, yo era un director general, nada más. Las decisiones las toma el consejo. El consejo las transmite las decisiones al director general. Por tanto, como yo daba la cara en Aragón y aparecía en todos los periódicos con el señor Cuartero, que era el director de la fábrica, pues nos cogieron a mí y a Cuartero y nos juzgaron. ¿Usted se arrepiente de todo lo que sucedió en aquellos años en Sabiñánigo? Pues si tengo algo de que arrepentirme, los 50 que estaban conmigo tenían que arrepentirse igual. Porque ellos también sabían lo que estaba sucediendo. Evidentemente, ¿cómo lo vas a saber? Si van más años que yo en la empresa. La misma responsabilidad que pude tener yo, la pudo tener el chofer que llevaba con el camión los residuos a los vertederos. Pues podría haber dicho, bueno, yo no llevo esto al vertedero. ¿Qué hubiera pasado? Que lo hubieran expulsado de la compañía. Pero usted ha visto muchas cosas allí. ¿No se arrepiente tantos años después de que hayan quedado tantos vertidos contaminantes que se han demostrado que...? ¿Por qué me toca arrepentirme de nada? No lo sé, yo le pregunto si se arrepiente o no. ¿Por qué cree que toca arrepentirme? Pues porque usted era uno de los responsables de esa empresa. Yo no era el responsable. Uno de los responsables. ¿Pero hay algún responsable ahora por la contaminación que se ha producido al remover los residuos? Yo estoy hablando con usted, yo le pregunto a usted. Que no me arrepiento, no tengo nada que arrepentirme. Ese depósito de residuos han sido legalmente depositados. Por tanto, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Bueno, pero la balsa de lixiviados sí que está contaminada también. La balsa de lixiviados, Inquinosa lo estaba depurando. Estaba retirando diariamente o cuando procedía, cuando se llegaba a la balsa con un camión cisterna. Como nos prohibieron generar residuos, pues nosotros dejamos de retirar el agua de la balsa que manda narices. Muchas gracias por habernos hecho estas declaraciones y por habernos atendido. Nada, muchas gracias a usted. Hasta luego.